El dinero, un tema que incomoda a muchos, pero que, al mismo tiempo, domina las preocupaciones diarias de la mayoría de las personas. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos acostamos, el dinero está presente en cada decisión que tomamos. ¿Qué comemos? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo nos transportamos? ¿Qué educación recibimos? Y hasta qué tipo de atención médica podemos pagar. Sin embargo, cuando hablamos de la Biblia y el dinero, hay un choque de ideas que ha causado confusión durante siglos. ¿Es el dinero bueno o malo? ¿Es la pobreza una señal de santidad? ¿Quiere Dios que seamos prósperos o que vivamos con lo mínimo? Lo primero que hay que entender es que la Biblia no demoniza el dinero, pero sí deja claro que el amor al dinero puede ser destructivo. En 1 de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate bien en lo que dice. No es el dinero el problema, sino el amor a él. Es decir, cuando el dinero se convierte en el centro de nuestra vida, cuando define quiénes somos y cuando se convierte en nuestro Dios, ahí es cuando empiezan los problemas. Pero por otro lado, la Biblia también nos muestra ejemplos de hombres y mujeres de Dios que fueron bendecidos con riqueza, prosperidad y abundancia. Abraham, José, Salomón, Job, todos ellos tuvieron recursos, poder e influencia, pero la clave estuvo en cómo los usaron y qué lugar ocupaban en su corazón. Parte 1. El verdadero significado de la prosperidad en la Biblia. Cuando escuchamos la palabra prosperidad, la mayoría de la gente piensa en dinero, lujos, casas grandes, autos caros y cuentas bancarias llenas. En nuestra cultura, ser próspero es sinónimo de tener éxito material, de ser alguien influyente y poderoso. Pero, ¿es esto lo que realmente enseña la Biblia cuando habla de prosperidad? La realidad es que la prosperidad bíblica no se trata solamente de dinero. Es un concepto mucho más profundo que abarca bienestar integral, propósito, paz, bendición y provisión divina. De hecho, cuando Dios habla de prosperidad en las Escrituras, se refiere a una vida que está alineada con su voluntad, donde no falta lo necesario y donde hay crecimiento en todas las áreas: espiritual, emocional, familiar y sí, también financiera. En Jeremías 29:11, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjate en algo importante aquí. Dios no habla de riqueza material directamente, sino de un bienestar completo. Su deseo para nosotros no es que vivamos en miseria ni en angustia, sino que tengamos paz, propósito y estabilidad. Ahora bien, esto no significa que Dios esté en contra del dinero o de los bienes materiales. Lo que Él advierte es sobre el peligro de hacer del dinero nuestro ídolo, de depender de Él en lugar de depender de Dios. En Mateo 6:24, Jesús dice algo que golpea fuerte: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí Jesús no está diciendo que el dinero sea malo en sí mismo, sino que el problema es cuando lo ponemos en el lugar de Dios. ¿Cuántas personas han sacrificado su paz, su familia e incluso su integridad solo por ganar más dinero? Se preocupan tanto por acumular riquezas que terminan esclavizados a ellas. Y ahí es donde está el verdadero problema. Cuando el dinero nos controla en lugar de que nosotros lo controlemos. Pero entonces, si Dios no está en contra del dinero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre la riqueza y la prosperidad financiera? Aquí es donde muchas personas se confunden. Hay quienes creen que ser cristiano significa vivir en pobreza,
como si el sufrimiento económico fuera un requisito para estar más cerca de Dios. Y por otro lado, hay quienes enseñan que si tienes fe, Dios te hará millonario automáticamente. Ambas posturas están equivocadas. La Biblia nos muestra ejemplos de hombres y mujeres que fueron bendecidos económicamente por Dios, no porque buscaran riquezas, sino porque vivían en obediencia y fidelidad. Veamos algunos ejemplos. Abraham fue un hombre extremadamente rico, con tierras, ganado y siervos, pero lo más importante es que Dios lo llamó su amigo. La clave no estaba en su dinero, sino en su fe y obediencia. José, a pesar de haber sido vendido como esclavo, terminó gobernando Egipto y administrando riquezas incalculables. Pero su verdadera prosperidad no fue su posición, sino su sabiduría y conexión con Dios. Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas, y Dios no solo le concedió sabiduría, sino que también lo hizo inmensamente próspero porque su corazón estaba alineado con el propósito de Dios. Job perdió todo en un momento, pero Dios le devolvió el doble, porque su confianza no estaba en sus bienes, sino en su relación con Dios. En cada uno de estos casos hay un patrón claro. Dios no tiene problema en bendecir económicamente a alguien, siempre y cuando esa persona tenga su corazón en el lugar correcto. Pero cuando el dinero se convierte en nuestro ídolo, cuando nuestra prioridad es solo aumentar nuestras riquezas sin importar el costo, ahí es donde entramos en territorio peligroso. Así que la primera gran enseñanza que podemos sacar es esta. La verdadera prosperidad bíblica no se trata de cuánto dinero tienes, sino de cuánto dependes de Dios para tu provisión. Parte 2. Principios bíblicos para manejar el dinero de manera correcta. Ahora que ya entendimos que la verdadera prosperidad en la Biblia no se trata solamente de dinero, sino de una vida alineada con Dios, es momento de responder una pregunta clave. ¿Cómo deberíamos manejar el dinero según la Biblia? Porque seamos honestos, tener dinero no es el problema, sino lo que hacemos con él y cómo lo administramos. En la Biblia encontramos principios claros sobre cómo manejar el dinero de manera sabia, cómo evitar la esclavitud financiera y cómo usar los recursos que Dios nos da para su gloria y nuestro bienestar. Veamos algunos de estos principios. 1. Reconoce que Dios es el dueño de todo. El primer paso para manejar bien el dinero es entender que nada de lo que tenemos realmente nos pertenece. Todo lo que poseemos es un regalo de Dios, y nosotros solo somos administradores de sus bendiciones. En Salmos 24:1, la Biblia dice: «De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan». Esto significa que el dinero que ganamos, la casa en la que vivimos, las oportunidades que recibimos, todo viene de Dios. Y si todo viene de Él, nuestra responsabilidad es administrarlo sabiamente, con gratitud y obediencia. Muchas veces, las personas caen en el error de creer que el dinero es suyo y pueden hacer con él lo que quieran, sin rendir cuentas a nadie. Pero cuando entendemos que Dios nos ha dado esos recursos con un propósito, empezamos a ver el dinero de una manera diferente, como una herramienta para bendecir, para construir y para honrar a Dios. Pregunta para reflexionar: ¿estoy administrando mis finanzas de una manera que honre a Dios? ¿O estoy gastando sin control, sin sabiduría y sin propósito? 2. Evita el endeudamiento innecesario. Uno de los mayores problemas financieros hoy en día es la deuda. Tarjetas de crédito, préstamos, intereses altos. Muchas personas están atrapadas en un ciclo interminable de pagos, sin poder disfrutar de lo que realmente tienen. Y la Biblia nos advierte sobre este peligro. En Proverbios 22:7 dice:
El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Fíjate bien, el que toma prestado se convierte en siervo. Es decir, cuando vivimos endeudados, no somos libres, sino esclavos de nuestros acreedores. Y lo más peligroso es que la deuda no solo afecta nuestra economía, sino también nuestra paz mental, nuestra familia y hasta nuestra relación con Dios. Ahora, esto no significa que todas las deudas sean malas. Hay situaciones en las que es necesario hacer una inversión, como comprar una casa o emprender un negocio, pero lo importante es que no caigamos en el endeudamiento innecesario. No debemos comprar cosas solo por impulso, gastar más de lo que ganamos o vivir más allá de nuestras posibilidades solo para aparentar un estilo de vida que no podemos sostener. Consejo práctico. Antes de endeudarte, pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿Es una inversión sabia o solo un deseo pasajero? Tercero, aprende a vivir con lo que tienes y a no amar el dinero. Muchas personas viven en una constante ansiedad financiera, no porque no tengan suficiente, sino porque nunca están satisfechas con lo que tienen. Siempre quieren más lujo, más estatus, más cosas, y esa mentalidad lleva a la frustración, la envidia y el descontento. La Biblia nos enseña que la verdadera felicidad no viene del dinero, sino de aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. En Filipenses 4:12, el apóstol Pablo dice: «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Pablo entendió algo que muchos no han aprendido. No importa cuánto tengas, lo importante es tu actitud hacia ello. Si tienes mucho, úsalo sabiamente. Si tienes poco, confía en que Dios proveerá. La clave está en no poner tu felicidad en el dinero, sino en Dios. En Hebreos 13:5, la Biblia nos da una advertencia clara. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Parte 2. Principios bíblicos para manejar el dinero de manera correcta. Ahora que ya entendimos que la verdadera prosperidad en la Biblia no se trata solamente de dinero, sino de una vida alineada con Dios, es momento de responder una pregunta clave. ¿Cómo deberíamos manejar el dinero según la Biblia? Porque seamos honestos, tener dinero no es el problema, sino lo que hacemos con él y cómo lo administramos. En la Biblia encontramos principios claros sobre cómo manejar el dinero de manera sabia, cómo evitar la esclavitud financiera y cómo usar los recursos que Dios nos da para su gloria y nuestro bienestar. Veamos algunos de estos principios. 1. Reconoce que Dios es el dueño de todo. El primer paso para manejar bien el dinero es entender que nada de lo que tenemos realmente nos pertenece. Todo lo que poseemos es un regalo de Dios, y nosotros solo somos administradores de sus bendiciones. En Salmos 24:1 la Biblia dice: «De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan». Esto significa que el dinero que ganamos, la casa en la que vivimos, las oportunidades que recibimos, todo viene de Dios. Y si todo viene de Él, nuestra responsabilidad es administrarlo sabiamente, con gratitud y obediencia. Muchas veces las personas caen en el error de creer que el dinero es suyo y pueden hacer con él lo que quieran, sin rendir cuentas a nadie. Pero cuando entendemos que Dios nos ha dado esos recursos con un propósito, empezamos a ver el dinero de una manera diferente, como una herramienta para bendecir, para construir y para honrar a Dios. Pregunta para reflexionar: ¿estoy administrando mis finanzas de una manera que honre a Dios? ¿O estoy gastando sin control, sin sabiduría y sin propósito?
2. Evita el endeudamiento innecesario. Uno de los mayores problemas financieros hoy en día es la deuda. Tarjetas de crédito, préstamos, intereses altos. Muchas personas están atrapadas en un ciclo interminable de pagos, sin poder disfrutar de lo que realmente tienen. Y la Biblia nos advierte sobre este peligro. En Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Fíjate bien, el que toma prestado se convierte en siervo. Es decir, cuando vivimos endeudados, no somos libres, sino esclavos de nuestros acreedores. Y lo más peligroso es que la deuda no solo afecta nuestra economía, sino también nuestra paz mental, nuestra familia y hasta nuestra relación con Dios. Ahora, esto no significa que todas las deudas sean malas. Hay situaciones en las que es necesario hacer una inversión, como comprar una casa o emprender un negocio, pero lo importante es que no caigamos en el endeudamiento innecesario. No debemos comprar cosas solo por impulso, gastar más de lo que ganamos o vivir más allá de nuestras posibilidades solo para aparentar un estilo de vida que no podemos sostener. Consejo práctico: antes de endeudarte, pregúntate: ¿realmente necesito esto? ¿Es una inversión sabia o solo un deseo pasajero? Tercero, aprende a vivir con lo que tienes y a no amar el dinero. Muchas personas viven en una constante ansiedad financiera, no porque no tengan suficiente, sino porque nunca están satisfechas con lo que tienen. Siempre quieren más lujo, más estatus, más cosas. Y esa mentalidad lleva a la frustración, la envidia y el descontento. La Biblia nos enseña que la verdadera felicidad no viene del dinero, sino de aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. En Filipenses 4:12, el apóstol Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo entendió algo que muchos no han aprendido. No importa cuánto tengas, lo importante es tu actitud hacia ello. Si tienes mucho, úsalo sabiamente. Si tienes poco, confía en que Dios proveerá. La clave está en no poner tu felicidad en el dinero, sino en Dios. En Hebreos 13:5, la Biblia nos da una advertencia clara: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Cuando aprendemos a vivir con contentamiento, dejamos de perseguir la riqueza como si fuera lo único importante en la vida. En cambio, aprendemos a ser buenos administradores de lo que tenemos y a confiar en Dios como nuestra fuente de provisión. Pregunta para reflexionar: ¿estoy confiando en Dios para mi provisión o estoy obsesionado con tener más dinero para sentirme seguro? Cuarta, da generosamente y confía en la provisión de Dios. Uno de los principios más poderosos sobre el dinero en la Biblia es el dar. Cuando damos, estamos demostrando que confiamos en Dios como nuestra fuente de provisión y no en el dinero. En Lucas 6:38, Jesús dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí hay algo profundo. Cuando damos con un corazón generoso, Dios nos bendice aún más. Pero ojo, esto no significa que debemos dar solo para recibir. No se trata de un negocio con Dios, sino de un principio espiritual, donde aprendemos a confiar en su provisión y a compartir con los demás. Parte 2. Principios bíblicos para manejar el dinero con sabiduría.
Ahora que entendemos que la prosperidad en la Biblia no se trata solo de riqueza material, sino de bienestar integral, surge una pregunta clave. ¿Cómo debemos manejar el dinero según la voluntad de Dios? Muchos cristianos han caído en dos extremos. Algunos creen que la pobreza es un símbolo de santidad, mientras que otros ven el dinero como la única señal de bendición divina. Pero si algo nos enseña la palabra de Dios, es que el dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo. Y como cualquier herramienta, debe usarse con sabiduría. Uno de los consejos más poderosos sobre el manejo del dinero lo encontramos en Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Aquí la Biblia nos muestra dos tipos de personas. El sabio, que administra bien sus recursos y tiene provisión. El insensato, que gasta sin control y termina en miseria. Este principio es fundamental. Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que nos ha dado. No importa cuánto tengas, lo importante es cómo lo manejas. Veamos algunos principios esenciales que encontramos en la Biblia para administrar bien nuestras finanzas. 1. El dinero no es nuestro, es de Dios. Este es el punto de partida de una mentalidad financiera bíblica. En Salmos 24:1, la palabra dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que tenemos, dinero, propiedades, habilidades para trabajar, no es realmente nuestro, sino que nos ha sido confiado por Dios. Nosotros somos administradores de esos recursos y como cualquier administrador tendremos que rendir cuentas por cómo los usamos. Jesús mismo lo enseñó en la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30. En esa historia, un señor entrega a sus siervos diferentes cantidades de dinero y luego regresa para ver qué hicieron con lo que les dio. Los que invirtieron y multiplicaron sus talentos fueron recompensados, pero el que lo enterró sin hacer nada fue reprendido. ¿Qué nos enseña esto? Dios espera que usemos bien los recursos que nos da. No se trata de cuánto tienes, sino de qué haces con lo que tienes. La prosperidad viene cuando manejamos bien lo poco que tenemos. Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si quieres que Dios te confíe más, empieza por ser fiel con lo que tienes ahora. Segundo, evita el endeudamiento y vive con moderación. Hoy en día, la sociedad nos empuja a vivir por encima de nuestras posibilidades. Tarjetas de crédito, préstamos, pagos a plazos. Todo está diseñado para que gastemos dinero que no tenemos. Pero la Biblia es clara respecto a la deuda. En Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Aquí hay una gran advertencia: la deuda nos convierte en esclavos. Y si no la manejamos con cuidado, podemos perder nuestra paz, nuestra estabilidad e incluso nuestra relación con Dios. Esto no significa que toda deuda sea mala. Hay momentos en la vida en los que puede ser necesaria, como una inversión sabia o una emergencia. Pero lo que la Biblia nos enseña es a vivir dentro de nuestras posibilidades y no dejarnos atrapar por el deseo de aparentar o tener más de lo que podemos sostener. ¿Cuál es la clave? Aprender a estar contentos con lo que tenemos. Pablo dijo en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Tener un plan financiero. En Lucas 14:28, Jesús dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahorrar para el futuro en lugar de gastar impulsivamente.
Dios quiere que tengamos disciplina financiera, porque un corazón desordenado con el dinero no podrá ser verdaderamente próspero. Tercera, sé generoso, la clave de la verdadera prosperidad. Uno de los principios más poderosos de la Biblia sobre el dinero es la generosidad. Dios no nos bendice solo para que acumulemos, sino para que podamos bendecir a otros. En Proverbios 11, 24 al 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Aquí vemos un principio que parece contrario a la lógica humana. Cuando damos, Dios nos da más. Pero esto no significa que debemos dar esperando recibir algo a cambio, sino que cuando somos generosos, demostramos que el dinero no es nuestro Dios y que confiamos en Dios como nuestra verdadera fuente de provisión. La generosidad se manifiesta en muchas formas: ayudar a los necesitados, apoyar la obra de Dios, ser de bendición para nuestra familia y comunidad. Jesús mismo dijo en Lucas 6, 38, «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo». Cuando somos generosos, Dios nos confía más, pero cuando retenemos con avaricia, nuestra vida se vuelve más difícil. Conclusión de esta parte. Si queremos manejar el dinero según los principios bíblicos, necesitamos reconocer que todo lo que tenemos es de Dios, administrarlo con sabiduría y sin endeudarnos innecesariamente, ser generosos y confiar en que Dios es nuestra provisión. Cuando aplicamos estos principios, experimentamos una prosperidad que va más allá del dinero. Se trata de paz, estabilidad y propósito en cada área de nuestra vida. Parte 3. Construyendo una mentalidad financiera basada en la fe y la sabiduría bíblica. Ahora que ya entendemos los principios bíblicos sobre el dinero y la prosperidad, surge una pregunta clave: ¿cómo podemos cambiar nuestra mentalidad para manejar nuestras finanzas de manera que honre a Dios? Muchas veces, los problemas financieros no vienen solo por la falta de dinero, sino por una mentalidad equivocada. Nuestra forma de pensar sobre el dinero determina nuestras decisiones económicas. Y la Biblia nos enseña que si queremos una vida financiera bendecida, primero debemos cambiar nuestra mentalidad. En Romanos 12, 2, Pablo nos dice algo fundamental: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos algo poderoso. Todo cambio en nuestra vida comienza en nuestra mente. Si queremos vivir en abundancia bíblica, debemos pensar como Dios piensa sobre el dinero, en lugar de dejarnos llevar por la cultura del mundo. Veamos 3 claves esenciales para desarrollar una mentalidad financiera correcta según la Biblia. Primero, deja de pensar en escasez y comienza a confiar en la provisión de Dios. Uno de los mayores problemas que enfrentan muchas personas es que tienen una mentalidad de escasez. Creen que nunca hay suficiente dinero, que siempre van a estar en crisis, que nunca saldrán adelante. Pero la Biblia dice en Filipenses 4, 19, «Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Dios es un Dios de provisión, y Él quiere que confiemos en Él como nuestra fuente. No significa que el dinero caerá del cielo sin esfuerzo, pero sí que cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él abre caminos y oportunidades. La mentalidad de escasez nos hace vivir con miedo y ansiedad, pero la fe en la provisión de Dios nos da paz y confianza, sabiendo que Él cuida de nosotros. 2.
Sé fiel en lo poco y Dios te confiará más. Muchas personas sueñan con tener más dinero, pero no administran bien lo que ya tienen. La Biblia enseña un principio clave en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto significa que si no manejamos bien lo poco que tenemos, Dios no nos confiará más. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos bendiga con abundancia si no somos responsables con lo que ya tenemos? Si ganas poco, aprende a administrarlo con sabiduría. Si tienes deudas, haz un plan para salir de ellas. Si quieres más ingresos, pregunta a Dios cómo puedes mejorar tus habilidades y oportunidades. Cuando Dios ve que somos fieles con lo que tenemos, Él nos abre puertas para recibir más. Tercero, aprende a ser agradecido y contento con lo que tienes. Otro problema común es que muchas personas viven comparándose con los demás. Siempre quieren más, nunca están satisfechos, siempre sienten que les falta algo. Pero Pablo nos deja un principio clave en Filipenses 4:11-12. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Ser agradecido no significa conformarse, sino reconocer que lo que tenemos hoy es suficiente y que Dios tiene el control del futuro. Cuando aprendemos a vivir con contentamiento, dejamos de caer en la trampa del consumismo y la ansiedad financiera. Conclusión de esta parte. Para manejar el dinero con una mentalidad bíblica, debemos confiar en la provisión de Dios y rechazar la mentalidad de escasez. Ser fieles con lo que tenemos antes de pedir más. Aprender a ser agradecidos y vivir con contentamiento. Cuando cambiamos nuestra mentalidad y alineamos nuestra forma de pensar con los principios bíblicos, comenzamos a experimentar una verdadera prosperidad que va más allá del dinero. Parte 4. Hábitos financieros bíblicos para vivir en prosperidad. Hemos hablado de la prosperidad bíblica, de cómo Dios nos llama a ser buenos administradores y de la importancia de cambiar nuestra mentalidad sobre el dinero. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? La Biblia no solo nos da principios generales, sino que también nos ofrece hábitos prácticos que, si los seguimos, nos llevarán a una vida de estabilidad financiera y bendición. No se trata de magia, sino de vivir con sabiduría y obediencia a Dios. Veamos 4 hábitos financieros bíblicos que pueden transformar nuestra vida económica. 1. Gasta menos de lo que ganas. Vive con sabiduría. Uno de los problemas financieros más comunes hoy en día es que la gente gasta más de lo que gana. Las tarjetas de crédito, los préstamos y el consumismo nos llevan a vivir con deudas innecesarias que solo traen ansiedad y esclavitud financiera. En Proverbios 21:20, la Biblia nos da una advertencia clara. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Este versículo nos enseña que el sabio ahorra y administra bien sus recursos, mientras que el insensato gasta todo sin pensar en el futuro. Si queremos vivir en paz financiera, debemos aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades. Esto significa hacer un presupuesto y respetarlo, evitar compras impulsivas, no dejarnos llevar por la presión social de aparentar. Vivir con moderación no significa ser tacaño, sino ser sabio con el dinero que Dios nos ha confiado. 2. Ahorra para el futuro. Prepárate con inteligencia. Muchas personas viven solo para el presente y no piensan en el futuro. Pero la Biblia nos enseña la importancia de ahorrar y planificar.
En Proverbios 6 al 8, se nos da un ejemplo poderoso. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dios nos llama a ser previsores y no depender solo de los milagros para nuestras finanzas. Ahorrar no es falta de fe, sino una señal de sabiduría. Esto implica tener un fondo de emergencia para momentos difíciles, no depender de la deuda en tiempos de crisis, planear para el futuro con disciplina. Las personas que ahorran con sabiduría pueden enfrentar los tiempos difíciles sin caer en desesperación. Tercera, trabaja con diligencia. La pereza lleva a la pobreza. En la Biblia, la pereza es uno de los caminos más seguros hacia la escasez. Dios nos llama a ser diligentes en nuestro trabajo y a buscar la excelencia en todo lo que hacemos. En Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Esto significa que Dios bendice el esfuerzo y la dedicación. No podemos esperar prosperidad si no estamos dispuestos a trabajar con responsabilidad. La diligencia también implica aprender nuevas habilidades y mejorar constantemente. No depender de la suerte, sino de la disciplina. Buscar oportunidades para crecer en nuestro trabajo o negocio. Dios no bendice la pereza, pero sí prospera al que es trabajador y fiel en lo que hace. Cuarta, sé generoso, la clave para multiplicar la bendición. Este es un principio que muchas personas no entienden. En el mundo, la lógica dice que entre más guardes, más tendrás, pero en el reino de Dios, entre más des, más recibirás. En Proverbios 11:24 al 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Cuando damos, estamos diciendo: Señor, confío en que tú eres mi proveedor. Y Dios nunca deja sin recompensa a los que dan con alegría. La generosidad debe ser con los necesitados, con la obra de Dios, con nuestra familia y comunidad. Dios bendice al dador alegre y hace que su provisión nunca falte. Conclusión de esta parte. Si queremos vivir en verdadera prosperidad bíblica, necesitamos desarrollar hábitos financieros saludables, gastar menos de lo que ganamos y evitar las deudas innecesarias, ahorrar y prepararnos para el futuro con sabiduría, trabajar con diligencia y buscar la excelencia, ser generosos y confiar en la provisión de Dios. Cuando aplicamos estos hábitos, Dios abre las puertas de la bendición en nuestra vida. En la siguiente parte veremos cómo la obediencia a Dios en nuestras finanzas trae prosperidad sobrenatural.